Capítulo 16 del diario del Dr. Seward. Continuación. Eran las 12 menos cuarto en punto de la noche, cuando penetramos en el cementerio de la iglesia. Pasando por encima de la tapia, no muy alta, la noche era oscura, aunque a veces la luz de la luna se infiltraba entre las densas nubes que cubrían el firmamento. Nos mantuvimos muy cerca unos a los otros, con Van Helsing un poco más adelante, mostrándonos el camino. Cuando llegamos cerca de la tumba, miré atentamente a Arthur, porque temía que la proximidad de un lugar lleno de tan tristes recuerdos lo afectaría profundamente. Pero logró controlarse. Pensé que el misterio mismo que envolvía todo aquello estaba mitigando su enojo. El profesor abrió la puerta y, viendo que vacilábamos, lo cual era muy natural, resolvió la dificultad entrando él mismo al primero. Todos nosotros lo imitamos, y el anciano cerró la puerta. A continuación encendió una linterna sorda e iluminó el ataúd. Arthur dio un paso al frente, no muy decidido, y Van Helsing me dijo: «Usted estuvo conmigo aquí el día de ayer. Estaba el cuerpo de la señorita Lucy en este ataúd». «Así es». El profesor se volvió hacia los demás diciendo: «Ya lo oyen, y además no creo que haya nadie que no lo crea». Sacó el destornillador y volvió a quitarle la tapa al féretro. Arthur observaba muy pálido, pero en silencio. Cuando fue retirada la tapa, dio un paso hacia adelante. Evidentemente no sabía que había una caja de plomo o, en todo caso, no pensó en ello. Cuando vio la luz reflejada en el plomo, la sangre se agolpó en su rostro. Durante un instante, pero, con la misma rapidez, volvió a retirarse de tal modo que su rostro permaneció extremadamente pálido. Todavía guardaba silencio. Van Helsing retiró la tapa de plomo y todos nosotros miramos y retrocedimos. El féretro estaba vacío. Durante varios minutos ninguno de nosotros pronunció una sola palabra. El silencio fue interrumpido por Kinsey Morris. «Profesor, he respondido por usted. Todo lo que deseo es su palabra. No haría esta pregunta de ordinario, deshonrándolo o implicando una duda, pero se trata de un misterio que va más allá del honor o del deshonor. ¿Hizo usted esto?» «Le juro por todo cuando considero sagrado que no la he retirado de aquí, y que ni siquiera la he tocado. Lo que sucedió fue lo siguiente. Hace 2 noches mi amigo Seward y yo vinimos aquí, con buenos fines, créame. Abrí este féretro, que entonces estaba bien cerrado, y lo encontramos como ahora, vacío. Entonces esperamos y vimos una forma blanca que se dirigía hacia acá, entre los árboles. Al día siguiente volvimos aquí, durante el día, y vimos que el cadáver reposaba ahí. ¿No es cierto, amigo John?» «Sí. Esa noche llegamos apenas a tiempo. Otro niñito faltaba de su hogar y lo encontramos. Gracias a Dios, indemne, entre las tumbas. Ayer vine aquí antes de la puesta del sol, ya que al ponerse el sol pueden salir los muertos vivos. Estuve esperando aquí durante toda la noche, hasta que volvió a salir el sol. Pero no vi nada. Quizás se deba a que puse en los huecos de todas esas puertas ajos que los no muertos no pueden soportar, y otras cosas que procuran evitar. Esta mañana quité el ajo y lo demás, y ahora hemos encontrado este féretro vacío. Pero créanme, hasta ahora hay ya muchas cosas que parecen extrañas. Sin embargo, permanezcan conmigo afuera, esperando, sin hacer ruido ni dejarnos ver, y se producirán cosas todavía más extrañas». Por consiguiente dijo, apagando el débil rayo de la luz de la linterna: «Salgamos». Abrió la puerta y salimos todos apresuradamente. El profesor salió al último, y una vez fuera cerró la puerta. Oh, qué fresco y puro nos pareció el aire de la noche después de aquellos horribles momentos. Resultaba muy agradable ver las nubes que se desplazaban por el firmamento y la luz de la luna que se filtraba de vez en cuando entre jirones de nubes, como la alegría y la tristeza de la vida de un hombre. Qué agradable era respirar el aire puro que no tenía aquel desagradable olor de muerte y descomposición. Qué tranquilizador poder ver el resplandor rojizo del cielo detrás de la colina y oír a lo lejos el ruido sordo que denuncia la vida de una gran ciudad. Todos, cada quien a su modo, permanecieron graves y llenos de solemnidad. Arthur guardaba todavía obstinidad en silencio, y, según pude colegir, se estaba esforzando por llegar a comprender cuál era el propósito y el significado profundo del misterio.
Yo mismo me sentía bastante tranquilo y paciente, e inclinado a rechazar mis dudas y a aceptar las conclusiones de Van Helsing. James Morris permanecía flemático, del modo que lo es un hombre que lo acepta todo con sangre fría, exponiéndose valerosamente a todo cuando pueda suceder. Como no podía fumar, tomó un puñado bastante voluminoso de tabaco y comenzó a masticarlo, en cuanto Van Helsing estaba ocupado en algo específico. Sacó de su maletín un objeto que parecía ser un bizcocho semejante a una oblea y que estaba envuelto cuidadosamente en una servilleta blanca. A continuación, sacó un buen puñado de una sustancia blancuzca, como masa o pasta. Partió la oblea, desmenuzándola cuidadosamente, y lo revolvió todo con la masa que tenía en las manos. A continuación, cortó estrechas tiras del producto y se dio a la tarea de colocar en todas las grietas y aberturas que separaban la puerta de la pared de la cripta. Me sentí un poco confuso y, puesto que me encontraba cerca de él, le pregunté qué estaba haciendo. Arthur y Kinsey se acercaron también. Movidos por la curiosidad, el profesor respondió: «Estoy cerrando la tumba, para que la muerta viva no pueda entrar». «¿Va a impedirlo esa sustancia que ha puesto usted ahí?» «Así es». «¿Qué está usted utilizando?» Esa vez fue Arthur quien hizo la pregunta. Con cierta reverencia, Van Helsing levantó el ala de su sombrero y respondió: «La hostia, la traje de Ámsterdam. Tengo autorización para emplearla aquí». Era una respuesta que impresionó a todos nosotros, hasta los más escépticos, y sentimos individualmente que en presencia de un fin tan honrado como el del profesor, que utilizaba en esa labor lo que para él era más sagrado, era imposible desconfiar. En medio de un respetuoso silencio, cada uno de nosotros ocupó el lugar que le había sido asignado, en torno a la tumba, pero ocultos para que no pudiera vernos ninguna persona que se aproximase. Sentí lástima por los demás, principalmente por Arthur. Yo mismo me había acostumbrado un poco debido a que ya había hecho otras visitas y había estado en contacto con aquel horror. Y aun así, yo había rechazado las pruebas hace aproximadamente una hora. Sentía que el corazón me latía con fuerza. Nunca me había parecido las tumbas tan fantasmagóricamente blancas. Nunca los cipreses, los tejos ni los enebros me habían parecido ser, como en aquella ocasión, la encarnación del espíritu de los funerales. Nunca antes los árboles y el césped me habían parecido tan amenazadores. Nunca antes crujían las ramas de manera tan misteriosa, ni el lejano ladrar de los perros envió nunca un presagio tan horrendo en medio de la oscuridad de la noche. Se produjo un instante de profundo silencio, un vacío casi doloroso. Luego el profesor ordenó que guardáramos silencio. Con un siseo, señaló con la mano, y a lo lejos, entre los tejos, vimos una figura blanca que se acercaba. Una figura blanca y diminuta, que sostenía algo oscuro apretado contra su pecho. La figura se detuvo y en ese momento un rayo de la luna se filtró entre las nubes, mostrando claramente a una mujer de cabello oscuro, vestida con la mortaja encerada de la tumba. No alcanzamos a ver el rostro, puesto que lo tenía inclinado sobre lo que después identificamos como un niño de pelo rubio. Se produjo una pausa y a continuación un grito agudo como de un niño en sueños o de un perro acostado cerca de fuego durmiendo. Nos disponíamos a lanzarnos hacia adelante, pero el profesor levantó una mano, que vimos claramente contra el tejo que le servía de escondrijo, y nos quedamos inmóviles. Luego, mientras permanecíamos expectantes, la blanca figura volvió a ponerse en movimiento. Se encontraba ya lo bastante cerca como para que pudiéramos verla claramente, y la luz de la luna daba todavía de lleno sobre ella. Sentí que el corazón se me helaba, y logré oír la exclamación y el sobresalto de Arthur cuando reconocimos claramente las facciones de Lucy Westenra. Era ella, pero ¿cómo había cambiado? Su dulzura se había convertido en una crueldad terrible e inhumana, y su pureza en una perversidad voluptuosa. Van Helsing abandonó su escondite y siguió su ejemplo. Todos nosotros avanzamos. Los cuatro nos encontramos alineados delante de la puerta de la cripta. Van Helsing alzó la linterna y accionó el interruptor, y gracias a la débil luz que cayó sobre el rostro de Lucy, pudimos ver que sus labios estaban rojos, llenos de sangre fresca, y que había resbalado un chorro de líquido por el mentón manchando la blancura inmaculada de su mortaja. Nos estremecimos horrorizados,
y me di cuenta, por el temblor convulsivo de la luz, de que incluso los nervios de acero de Van Helsing habían flaqueado. Arthur estaba a mi lado, y si no lo hubiera tomado del brazo para sostenerlo, se hubiera desplomado al suelo. Cuando llamó Lucy a la cosa que teníamos frente a nosotros debido a que conservaba su forma. Nos vio, retrocedió con un gruñido de rabia, como el de un gato cuando es sorprendido. Luego sus ojos se posaron en nosotros. Eran los ojos de Lucy en forma y color, pero los ojos de Lucy perversos y llenos de fuego infernal, que no los ojos dulces y amables que habíamos conocido. En esos momentos, lo que me quedaba de amor por ella se convirtió en odio y repugnancia. Si fuera preciso matarla, lo habría hecho en aquel preciso momento, con un deleite inimaginable. Al mirar sus ojos brillaban con un resplandor demoníaco, y el rostro se arrugó en una sonrisa voluptuosa. Oh, Dios mío, cómo me sentí, cómo me estremecí al ver que ella sonreía. Con un movimiento descuidado, como una diableza llena de perversidad, arrojó al suelo al niño, que hasta entonces había tenido en brazos, y permaneció gruñendo sobre la criatura, como un perro hambriento al lado de un hueso. El niño gritó con fuerza y se quedó inmóvil, gimiendo. Había en aquel acto una muestra de sangre fría tan monstruosa que Arthur no pudo contener un grito. Cuando la forma avanzó hacia él con los brazos abiertos y una sonrisa de voluptuosidad en los labios, se echó hacia atrás y escondió el rostro en las manos. No obstante, la figura siguió avanzando con movimientos suaves y graciosos. Ven a mí, Arthur, dijo. Deja a todos los demás y ven a mí. Mis brazos tienen hambre de ti. Ven y podremos quedarnos juntos. Ven, esposo mío, ven. Había algo diabólicamente dulce en el tono de su voz, algo semejante al ruido producido por el vidrio cuando se golpea, que nos impresionó a todos los presentes, aun cuando las palabras no nos habían sido dirigidas. En cuanto a Arthur, parecía estar bajo el influjo de un hechizo. Apartó las manos de su rostro y abrió los brazos. Lucy se precipitó hacia ellos, pero Van Helsing avanzó, se interpuso entre ambos y sostuvo frente a él un crucifijo de oro. La forma retrocedió ante la cruz, y con un rostro arrepentido, descompuesto por la rabia, pasó a su lado como para entrar en la tumba, cuando estaba a 30 o 60 centímetros de la puerta. Sin embargo, se detuvo como paralizada por alguna fuerza irresistible. Entonces se volvió y su rostro quedó al descubierto bajo el resplandor de la luna y la luz de la linterna, que ya no temblaba debido a que Van Helsing había recuperado el dominio de sus nervios de acero. Nunca antes había visto tanta maldad en un rostro, y nunca, espero, podrán otros seres mortales volver a verla. Su hermoso color desapareció y el rostro se le puso lívido. Sus ojos parecieron lanzar chispas de un fuego infernal. La frente estaba arrugada como si su carne estuviera formada por las colas de las serpientes de Medusa, y su boca adorable, que entonces estaba manchada de sangre, formó un cuadrado abierto, como en las máscaras teatrales de los griegos y los japoneses. En ese momento vimos un rostro que reflejaba la muerte, como ningún otro antes, si las miradas pudieran matar. Permaneció así durante medio minuto, que nos pareció una eternidad, entre el crucifijo levantado y los sellos sagrados que había en su puerta de entrada. Van Helsing interrumpió el silencio preguntándole a Arthur: Respóndame, amigo mío, ¿quiere que continúe adelante? Arthur se dejó caer de rodillas y se cubrió el rostro con las manos, al tiempo que respondía: Haga lo que crea conveniente, amigo mío, haga lo que quiera. No es posible que pueda existir un horror como este, gimió. Kinsey y yo avanzamos simultáneamente hacia él, y él lo cogió por los brazos. Alcanzamos a oír el chasquido que produjo la linterna al ser apagada. Van Helsing se acercó todavía más a la cripta y comenzó a retirar el sagrado emblema que había colocado en las grietas. Todos observamos horrorizados y confundidos. Cuando el profesor retrocedió como la mujer, con un cuerpo humano tan real en ese momento como el nuestro, pasaba por la grieta donde apenas la hoja de un cuchillo hubiera podido pasar. Todos sentimos un enorme alivio cuando vimos que el profesor volvía a colocar tranquilamente la masa que había retirado en su lugar. Después de hacerlo, levantó al niño y dijo: Vámonos, amigos.
No podemos hacer nada más hasta mañana. Hay un funeral al mediodía, de modo que tendremos que volver aquí no mucho después de esta hora. Los amigos del difunto se irán todos antes de las 2, y cuando el sacristán cierre la puerta del cementerio deberemos quedarnos dentro. Entonces tendremos otras cosas que hacer, pero no será nada semejante a lo de esta noche. En cuanto a este pequeño, no está mal herido y para mañana por la noche se encontrará perfectamente. Debemos dejarlo donde la policía pueda encontrarlo, como la otra noche, y a continuación regresaremos a casa. Se acercó un poco más a Arthur y dijo: Arthur, amigo mío, ha tenido usted que soportar una prueba muy dura, pero más tarde, cuando la recuerde, comprenderá que era necesaria. Está usted lleno de amargura en este momento, pero mañana a esta hora ya se habrá consolado, y quiera Dios que haya tenido algún motivo de alegría por consiguiente. No se desespere demasiado, hasta entonces no voy a rogarle que me perdone. Arthur y Kinsey regresaron a mi casa conmigo, y tratamos de consolarnos unos a otros por el camino. Habíamos dejado al niño en un lugar seguro y estábamos cansados. Dormimos todos de manera más o menos profunda. 29 de septiembre, en la noche. Poco antes de las 12, los tres, Arthur, Kinsey Morris y yo, fuimos a ver al profesor. Era extraño al notar que, como de común acuerdo, nos habíamos vestido todos de negro. Por supuesto, Arthur iba de negro debido a que llevaba luto riguroso, pero los demás nos vestimos así por instinto. Fuimos al cementerio de la iglesia hacia la 1:30 y nos introdujimos en el camposanto, permaneciendo en donde no nos pudieran ver, de tal modo que, cuando los sepultureros hubieran concluido su trabajo y el sacristán, creyendo que no quedaba nadie en el cementerio, cerró el portón, nos quedamos tranquilos en el interior. Van Helsing, en vez de su portafolios negro, llevaba una funda larga de cuero, que parecía contener un bastón de cricket. Era obvio que pesaba bastante. Cuando nos encontramos solos, después de oír los últimos pasos perderse calle arriba, en silencio y como de común acuerdo, seguimos al profesor hacia la cripta. Van Helsing abrió la puerta y entramos cerrando a nuestras espaldas. Entonces el anciano sacó la linterna, la encendió y también 2 velas de cera, que, dejando caer unas gotas, colocó sobre otros féretros, de tal modo que difundían un resplandor que permitía trabajar. Cuando volvió a retirar la tapa del féretro de Lucy, todos miramos. Arthur temblaba violentamente y vimos el cadáver acostado con toda su belleza póstuma, pero no sentía amor absoluto, solamente repugnancia por el espantoso objeto que había tomado la forma de Lucy, sin su alma. Vi que incluso el rostro de Arthur se endurecía al observar el cuerpo muerto. En aquel momento le preguntó a Van Helsing: ¿es realmente el cuerpo de Lucy o solamente un demonio que ha tomado su forma? Es su cuerpo, y al mismo tiempo no lo es, pero espere un poco y volverá a verla como era y es. El cadáver parecía Lucy vista en medio de una pesadilla, con sus colmillos afilados y la boca voluptuosa manchada de sangre, que lo hacía a uno estremecerse a su sola vista. Tenía un aspecto carnal y vulgar, que parecía una caricatura diabólica de la dulce pereza de Lucy. Van Helsing, con sus movimientos metódicos acostumbrados, comenzó a sacar todos los objetos que contenía la funda de cuero y fue colocándolos a su alrededor, preparados para ser utilizados. Primeramente sacó un cautín de soldar y una barrita de estaño, y luego una lamparita de aceite que, al ser encendida en un rincón de la cripta, dejó escapar un gas que ardía, produciendo un calor extremadamente fuerte. Luego sus bisturís que colocó cerca de su mano y después una estaca redonda de madera, de unos 6 u 8 centímetros de diámetro y unos 90 centímetros de longitud. Uno de sus extremos había sido endurecido, metiéndolo en el fuego, y la punta había sido afilada cuidadosamente. Junto a la estaca había un martillito, semejante a los que hay en las carboneras, para romper los pedazos demasiado gruesos del mineral. Para mí las preparaciones llevadas a cabo por el médico para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo eran estimulantes y me tranquilizaban.
pero todas aquellas manipulaciones llenaron a Kinsey y a Arthur de consternación. Sin embargo, ambos lograron controlarse y permanecieron inmóviles y en silencio. Cuando todo estuvo preparado, Van Helsing dijo: «Antes de hacer nada, déjenme explicarles algo que procede de la sabiduría y de la experiencia de los antiguos, y de todos cuando han estudiado los poderes de los muertos vivos. Cuando se convierten en muertos vivos, el cambio implica la inmortalidad. No pueden morir y deben seguir a través de los tiempos cobrando nuevas víctimas y haciendo aumentar todo lo malo de este mundo, puesto que todos los que mueren a causa de los ataques de los muertos vivos se convierten ellos mismos en esos horribles monstruos y a su vez atacan a sus semejantes. Así el círculo se amplía, como las ondas provocadas por una piedra al caer al agua. Amigo Arthur, si hubiera aceptado usted el beso aquel antes de que la pobre Lucy muriera, o anoche, cuando abrió los brazos para recibirla, con el tiempo al morir se convertiría en Nosferatu, como los llaman en Europa Oriental, y seguiría produciendo cada vez más muertos vivos, como el que nos ha horrorizado. La carrera de esta desgraciada dama acaba apenas de comenzar. Esos niños cuya sangre succiona no son todavía lo peor que puede suceder, pero si sigue viviendo como muerta viva, pierden cada vez más sangre, y a causa de su poder sobre ellos vendrán a buscarla. Así les chupará la sangre con su horrenda boca. Pero si muere verdaderamente, entonces todo cesa. Los orificios de la garganta desaparecen y los niños pueden continuar con sus juegos, sin acordarse siquiera de lo que les ha estado sucediendo. Pero lo mejor de todo es que cuando hagamos que este cadáver que ahora está muerto vivo, muera realmente, el alma de la pobre dama que todos nosotros amamos volverá a estar libre, en lugar de llevar a cabo sus horrendos crímenes por las noches y pasarse los días dirigiendo su espanto condumio. Ocupará su lugar entre los demás ángeles, de modo que, amigo mío, será una mano bendita por ella que dará el golpe que la liberará. Me siento dispuesto a hacerlo, pero no hay alguien entre nosotros que tiene mayor derecho de hacerlo. No será una alegría el pensar en el silencio de la noche, cuando el sueño se niega a envolverlo. Fue mi mano la que la vio al cielo. Fue la mano de quien más la quería, la mano que ella hubiera escogido de entre todas, en el caso de que hubiera podido hacerlo. Dígame, ¿hay alguien así entre nosotros? Todos miramos a Arthur. Comprendió, lo mismo que todos nosotros, la infinita gentileza que sugería que debía ser la suya la mano que nos devolvería a Lucy como un recuerdo sagrado, no ya infernal. Avanzó de un paso y dijo valientemente, aun cuando sus manos le temblaban y su rostro estaba tan pálido como si fuera de nieve: «Mi querido amigo, se lo agradezco desde el fondo de mi corazón destrozado. Dígame qué tengo que hacer y no le fallaré». Van Helsing le puso una mano en el hombro y dijo: «Bravo, un momento de valor y todo habrá concluido. Debe traspasar su cuerpo con esa estaca. Será una prueba terrible. No piense otra cosa, pero solo durará un instante. Y a continuación, la alegría que sentirá será mucho mayor que el dolor que esa acción le produzca. De esta triste cripta saldrá usted como si volara en el aire. Pero no debe fallar. Una vez que ha comenzado a hacerlo, piense solamente en que todos nosotros, sus mejores amigos, estaremos a su alrededor, sin cesar de orar por usted. Tome esta estaca en la mano izquierda, listo para colocarle la punta al cadáver sobre el corazón, y el martillo en la mano derecha. Luego, cuando iniciemos la oración de los difuntos, yo voy a leerla. Tengo aquí el libro y los demás recitarán conmigo. Entonces golpeé en nombre de Dios, puesto que así todo irá bien para el alma de la que amamos, y la muerta viva morirá». Arthur tomó la estaca y el martillo, y puesto que su mente estaba ocupado en algo preciso, sus manos ya no le temblaban en absoluto. Van Helsing abrió su misal y comenzó a leer, y Kinsey y yo repetimos lo que decía del mejor modo posible. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón del cadáver, y al mirar pude ver la depresión en la carne blanca.
Luego golpeó con todas sus fuerzas. El objeto que se encontraba en el féretro se retorció y un grito espeluznante y horrible salió de entre los labios rojos entreabiertos. El cuerpo se sacudió, se estremeció y se retorció, con movimientos salvajes. Los agudos dientes blancos se cerraron hasta que los labios se abrieron y la boca se llenó de espuma escarlata. Pero Arthur no vaciló un momento. Parecía una representación del dios escandinavo Thor, mientras su brazo firme subía y bajaba sin descanso, haciendo que penetrara cada vez más la piadosa estaca, al tiempo que la sangre del corazón destrozado salía con fuerza y se esparcía en torno a la herida. Su rostro estaba descompuesto y endurecido a causa de lo que creía un deber. Al verlo nos infundió valor y nuestras voces resonaron claras en el interior de la pequeña cripta. Paulatinamente fue disminuyendo el temblor y también los movimientos bruscos del cuerpo. Los dientes parecieron morder y el rostro temblaba. Finalmente el cadáver permaneció inmóvil. La terrible obra había concluido. El martillo se le cayó a Arthur de las manos. Giró sobre sus talones y se hubiera caído al suelo si no lo hubiéramos sostenido. Gruesas gotas de sudor aparecieron en su frente y respiraba con dificultad. En realidad había estado sujeto a una tensión tremenda, y de no verse obligado a hacerlo por consideraciones más importantes que todo lo humano, nunca hubiera podido llevar a feliz término aquella terrible tarea. Durante unos minutos estuvimos tan ensimismados con él que ni miramos el féretro en absoluto. Cuando lo hicimos, sin embargo, un murmullo de asombro salió de todas nuestras bocas. Teníamos un aspecto tan extraño que Arthur se incorporó, puesto que había estado sentado en el suelo, y se acercó también para mirar. Entonces una expresión llena de alegría, con un brillo extraño, apareció en su rostro, reemplazando el horror que estaba impreso hasta entonces en sus facciones. Allí, en el ataúd, no reposaba ya la cosa espantosa que habíamos odiado tanto, de la que considerábamos como un privilegio su destrucción, y que se le habíamos confiado a la persona más apta para ello, sino Lucy, tal y como la habíamos conocido en vida, con su rostro de inigualable luz, dulzura y pureza. Es cierto que sus facciones reflejaban el dolor y la preocupación que todos habíamos visto en vida, pero eso nos pareció agradable, debido a que era realmente parte integrante de la verdadera Lucy. Sentimos todos que la calma que resplandecía como la luz del sol sobre el rostro y el cuerpo de la muerta era solo un símbolo terrenal de la tranquilidad de que disfrutaría durante toda la eternidad. Van Helsing se acercó, colocó su mano sobre el hombro de Arthur y le dijo: «Y ahora, Arthur, mi querido amigo, ¿no me ha perdonado?». La reacción a la terrible tensión se produjo cuando tomó entre las suyas la mano del anciano, la levantó hasta sus labios, la apretó contra ellos y dijo: «¿Perdonarlo? Por haber devuelto su alma a mi bien amada y a mí la paz». Colocó sus manos sobre el hombro del profesor y, apoyando la cabeza en su pecho, lloró en silencio mientras nosotros permanecíamos inmóviles. Cuando volvió a levantar la cabeza, Van Helsing le dijo: «Ahora, amigo mío, puede usted besarla. Bésele los labios muertos si lo desea, como ella lo desearía si pudiera escoger, puesto que ya no es una diableza sonriente, un objeto maldito para toda la eternidad. Ya no es la diabólica muerta viva, es una muerta que pertenece a Dios y su alma está con él». Arthur se inclinó y la besó. Luego enviamos a Arthur y a Kinsey fuera de la cripta. El profesor y yo cortamos la parte superior de la estaca, dejando la punta dentro del cuerpo. Luego le cortamos la cabeza y la llenamos la boca de ajo. Soldamos cuidadosamente la caja de plomo, colocamos en su sitio la cubierta del féretro, apretando los tornillos, y luego de recoger todo cuanto nos pertenecía, salimos de la cripta. El profesor cerró la puerta y le entregó la llave a Arthur. Al exterior el aire era suave, el sol brillaba, los pájaros gorjeaban y parecía que toda la naturaleza había cambiado por completo. Había alegría, paz y tranquilidad por todas partes.
Nos sentíamos todavía nosotros mismos y llenos de alegría, aunque no se trataba de un gozo intenso, sino más bien de algo suave y muy agradable. Antes de que nos pusiéramos en movimiento para alejarnos de aquel lugar, Van Heslin dijo: Ahora, amigos míos, hemos concluido ya una etapa de nuestro trabajo, la más dura para nosotros, pero nos espera una tarea bastante más difícil: descubrir el autor de todos estos sufrimientos que hemos debido soportar y liquidarlo. Tengo indicios que podemos seguir, pero se trata de una tarea larga y difícil, llena de peligros y de dolor. No van a ayudarme todos ustedes. Hemos aprendido a creer todos nosotros, ¿no es así? Y siendo así, nos vemos cuál es nuestro deber. Sí, no prometemos ir hasta el fin por amargo que sea. Todos aceptamos su mano, uno por uno, y prometimos. Luego, al tiempo que nos alejábamos del cementerio, el profesor dijo: Dentro de 2 noches deberán reunirse conmigo para cenar juntos en casa de nuestro amigo John. Debo hablar con otros 2 amigos, 2 personas a las que ustedes no conocen todavía, y debo prepararme para tener listo el programa de trabajo y todos nuestros planes. Amigo John, venga conmigo a casa, ya que tengo muchas cosas que consultarte y podrá ayudarme. Esta noche saldré para Ámsterdam, pero regresaré mañana por la noche. Entonces comenzará verdaderamente nuestro trabajo. Pero antes de ello, tendré muchas cosas que decirles para que sepan qué tenemos que hacer y qué es lo que debemos temer. Luego, volveremos a renovar nuestra promesa unos a otros, ya que nos espera una tarea terrible. Y una vez que hayamos echado a andar sobre este terreno, ya no podremos retroceder.